Hola, buenas a todos. En este nuevo video tutorial para que sigan aprendiendo y resolviendo cualquier tipo de problema ustedes mismos con ejemplos simples que siempre implemento para mostrar cómo deben hacer cada una de las soluciones. Bien, sin más, continuemos. En este caso voy a hablar de cómo hacer en Excel para que la altura y el ancho sean lo mismo sin estar uno por uno cambiando los valores. Bien, entonces para ganar tiempo yo lo que hice es hacer una tabla con varias columnas y filas, los remarqué y los subrayé, le puse negrita, todo eso. Bueno, cómo hacer lo que acabo de decir en otro video, lo estaré subiendo. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, como pueden observar, hay una línea punteada donde aparece el tamaño de hoja que tomo. Como le dije en un video anterior, lo que tienen que hacer para ver eso, van a diseño de página, tamaño. Entonces ahí dice A4. Bien, y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Cuestión es que le tiene que aparecer esta línea punteada. ¿Para qué? Para tener una referencia de varios aspectos. Entonces, una vez que tenemos esto, entonces ustedes lo que quieren que el ancho de la fila quieren ser más ancho. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Seleccionamos toda nuestra planilla que hayamos hecho. Entonces luego tenemos que ir a inicio. Si ustedes no están en inicio, una vez que están en inicio, vamos a la opción que dice formato. En formato, como yo les decía, necesitamos que el alto de la fila sea mucho más. Entonces acá hacemos clic en esa opción, vuelvo a repetir, una vez que están en inicio, buscamos la opción que dice formato, hacemos clic ahí y luego vamos a la opción que dice alto de fila. Entonces ahí nos aparece un recuadro y en esa opción damos el alto que uno tiene. Bueno, en este caso van jugando con los valores. En este caso yo pondré para que se note, pongo 19 y como ven ahí se nota la diferencia. Bien, ahora lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos luego a imprimir y ahí ven toda la información que se va a imprimir en una sola hoja. Si, bueno, de acuerdo a lo que ustedes están trabajando, si es toda la información que les muestra, perfecto, porque acá abajo les muestra en cada hoja qué es lo que va a quedar para que se imprime. Entonces, bueno, una vez que tienen todo eso, hayan reflejado y visto que está bien, entonces vuelven atrás y dejan así el alto de la fila. Y van jugando con los valores de ese. Ahora, si ustedes quieren cambiar el ancho de la columna, hacen lo mismo. Vamos a inicio, luego vamos a formato y luego a la opción que dice ancho de columna. Y ahí le damos el ancho que uno quiere, pongamos 19 y como ven, ahí se cambia. Ahora bien, eso es para que ustedes no vayan fila o columna por columna. Ahora, si ustedes necesitan hacer otro tipo de planilla donde fila y columna va cambiando el ancho, entonces en ese caso van a tener que hacer lo siguiente. Entonces póngale que esta columna necesita que sea mucho más ancha. Entonces tiene que hacer clic en lo remarcado y ahí le va a aparecer ancho de columna. Y entonces ahí ponen el ancho que uno quiere. Pónganle que sea de 5. Enter. Ahora, si en esa fila, esa primera fila que está remarcada, quiere que sea mucho más ancho, entonces remarcan, seleccionan esa fila y luego hacen clic y les va a aparecer la opción, botón segundo del mouse y después le hace clic, le aparece alto de fila. Y luego ahí le dan el valor que uno quiere, ponemos 23 y ahí queda. Bien, y hacen por cada uno de las filas o columnas que quieren que tengan diferente tamaño, hacen de la misma forma. Por ejemplo, vamos acá, si yo quiero que esta sea mucho más ancho esta columna, entonces yo me posiciono acá y luego se va a remarcar con el botón segundo del mouse y luego voy a ancho de columna y ahí yo póngale que sea de 25 y entonces ahí me queda. Y así, bueno, póngale que la fila 15 quiero que sea más ancho, entonces nuevamente, como decía, selecciono y luego voy botón segundo del mouse a alto de fila y luego hago clic ahí, pongo que sea 30 o para que se note más voy a hacer que sea de 50, pongo 50 y ahí se marca. Bien, eso sería todo. Espero que les haya servido este video. Espero sus comentarios para poder subir algún otro tipo de tutorial relacionado con esto o con cualquier otro tema. Desde ya, muchas gracias.